Hola, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia en línea La Inmaculada Concepción y su configuración icónica, misma que hoy ofrecemos en el marco del programa La Colección a Detalle. Nos da mucho gusto recibir al maestro Rogelio Ruiz Gomar. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación para impartir esta charla y acercarnos a la imagen de la Inmaculada a partir de una de las obras del acervo de arte virreinal del Museo Amparo. El maestro Rogelio Ruiz Gomar es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo los grados de licenciatura en Historia y maestría en Historia del Arte. Estudioso del arte del periodo virreinal y en particular de la producción pictórica, laboró por 6 años como investigador del INAH en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, y de 1980 a 2019 como investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Desde 1980 es maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la División de Estudios de Posgrado de la misma. Rogelio Ruiz Gomar ha publicado numerosos estudios y artículos en revistas especializadas y de difusión, tanto nacionales como del extranjero. Ha colaborado en la preparación de exposiciones y ha realizado una intensa labor de docencia y de difusión a través de conferencias, diplomados y visitas guiadas. En el Museo Amparo, Rogelio Ruiz Gomar ha impartido conferencias y participado en numerosos cursos y diplomados. Nuevamente bienvenido, nos da muchísimo gusto recibirlo esta tarde. Y queremos dar la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo a través del perfil de Facebook del Museo Amparo. Les recordamos que estaremos recibiendo sus saludos y preguntas a través de la sección de comentarios. Adelante, maestro, comenzamos. Perfecto, mil gracias. Buenas noches, tardes a todos. Aunque yo no los veo, espero que me vean bien y me siento de cualquier manera entre amigos. Agradezco mucho la invitación y pues vamos sí efectivamente a hacer una breve exposición sobre la Inmaculada Concepción y cómo se fue haciendo la configuración visual de la misma. Bien, pues bueno, entonces vamos a comenzar. Nadie ignora que dentro del mundo católico la Virgen María goza de un lugar principal, y todos sabemos que como parte de la herencia cultural de España, en México, hasta el día de hoy, se le rinde una amplia devoción. Dentro del programa de la redención del género humano, María jugó un papel esencial hasta el punto de que, como se afirmaba desde el siglo IV, la muerte vino por Eva, la vida por María. Esta consigna está en la misma lógica que la alcanzada en los concilios de Nicea del 325 y concilio de Éfeso del 431, en los que, como consecuencia de reconocer la naturaleza divina de Jesús, pues de esta manera indirectamente María quedaba proclamada como Madre de Dios. Para dirigirse a ella, rezarle, invocar su auxilio o consuelo, los devotos de María le han asignado a lo largo del tiempo muchos nombres: Virgen de la Merced, Virgen del Rosario, del Pilar, del Carmen, de los Remedios, de la Luz, del Refugio, etc. Amén de un sinnúmero de advocaciones regionales como las de Loreto, de Aránzazu, de Atocha, de Guadalupe, de Zapopan, de San Juan de los Lagos, etc. Pero les puedo garantizar que sería muy difícil que se diera el caso de que al ingresar en el México de hoy a una parroquia, una capilla, una pequeña iglesia de pueblo, por muy remoto que se encuentre en nuestro territorio, no encontraremos en su interior, difícilmente no encontraríamos en su interior, un altar o imagen aislada dedicada a la Virgen de Guadalupe, a la Dolorosa o a la Inmaculada Concepción. Especialmente estas tres advocaciones marianas siguen muy arraigadas en la religiosidad de la gente. La pintura de autor desconocido de la Inmaculada, que pertenece al acervo del Museo Amparo, se ciñe bastante de cerca, como veremos, al esquema de representación más común que para ella se alcanzó a mediados del siglo XVII, el cual viene a ser una especie de síntesis de las diversas modalidades iconográficas que se sucedieron entre los siglos
XVI y principios del XVII en la búsqueda para intentar fijar visualmente esa advocación mariana, la Inmaculada Concepción. Imagen meramente teológica a la que después de un interesante proceso se combina en representar plásticamente de la siguiente manera. María como una mujer joven, generalmente coronada de estrellas, suspendida entre nubes, resplandeciente, esto es, vestida con el sol, lo que a su vez significa que está embarazada de Jesús, que es la luz del mundo, que está parada sobre la media luna, rodeada de angelillos o de diversos símbolos de la letanía lauretana, y a veces con la presencia sobre su cabeza de los símbolos, de las figuras de Dios Padre bendiciéndola o del Padre y Jesús coronándola y entre ambos la paloma del Espíritu Santo. Por lo mismo, antes de hablar más sobre el cuadro del Museo Amparo, convendría acercarnos un poco al significado mismo de la devoción a la Inmaculada, pues aún persisten ciertos equívocos y convendría entonces hacer una rápida revisión también sobre el origen y desarrollo que se dio a la representación plástica de esta advocación. Podemos empezar por reconocer que pese a la familiaridad de su uso, la gente suele desviarse del significado preciso que se encierra en los términos Inmaculada Concepción. Sí, los términos son realmente muy comunes, pero hay mucha confusión al respecto, pues para muchos estos términos, Inmaculada Concepción, se refieren a la virginidad de María, antes, durante y después del parto. Y no tiene nada que ver con la pureza en tanto virginidad de María. Lo que en realidad se quiere expresar con estos términos, Inmaculada Concepción, es que desde el primer instante de su propia concepción, María estuvo exenta de la mancha del pecado original. Noción que si bien desde mucho tiempo atrás se aceptaba, fue hasta el año de 1854 que poco antes del Concilio Vaticano I, con la bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX lo definió ya finalmente como dogma para la Iglesia Católica. En efecto, no exenta de contratiempos y largas discusiones, la idea de que María estuvo exenta del pecado fue calando desde los primeros años del cristianismo en el fervor de sus devotos. Pero traducir esa noción a un lenguaje plástico fue, en cambio, un camino bastante más largo y complicado, tal y como diversos autores lo han señalado en la copiosa bibliografía que se ha generado sobre este tema. Voy a recordar simplemente dos ejemplos. Sergi Domenech expresó: la configuración icónica de la Inmaculada Concepción es el resultado de un complicado camino por trasladar en imágenes un asunto que para la Iglesia fue controvertido y de difícil traducción visual. Por su parte, Víctor Mínguez, otro autor, escribió: la de la Inmaculada Concepción es una de las construcciones visuales más apasionantes de la Edad Moderna, a la vez que una de las imágenes contrarreformistas más populares y más complejas conceptualmente. En efecto, la Inmaculada Concepción, que fue una devoción popular que creció durante la Edad Media, no estuvo acompañada de una representación icónica oficial. Solo cuando progresivamente y tras un largo debate intelectual el culto fue aceptado por la jerarquía eclesiástica, para el pueblo ya no sí era más aceptada, pero el mundo intelectual eclesiástico sí tenía más prudencia al respecto. Entonces la jerarquía eclesiástica fue más lenta en esto, pero por fin fue hasta entonces que surgió una imagen revestida de un armazón simbólico sin precedentes que fue evolucionando hasta encontrar la plasmación plástica más adecuada. Haciendo un poco de historia, tenemos que la Inmaculada Concepción de María, a diferencia de la concepción de su hijo, que siempre se consideró inmaculado, la concepción de María fue una idea originaria de la Iglesia griega que terminó extendiéndose hacia el occidente. Los orígenes orientales de esta creencia deben no poco al libro apócrifo conocido como el Protoevangelio de Santiago, texto que no pudo ser escrito antes del año 150 y en el que, si bien la idea no se propone abiertamente, sí la deja implícita. Debido a ello, no extraña encontrar que hacia el siglo VIII
En la iglesia occidental ya se tenía un día para celebrar la fiesta de la Concepción de Santa Ana, que es como se hacía alusión justamente a la noción de la pureza de María en cuanto a la propia concepción de la Virgen. Fiesta que se introdujo para el siglo XI finalmente en Occidente. La razón de esta diferencia se debe a que en la primitiva iglesia de Occidente, siguiendo el dictamen de San Agustín, de que el pecado original se nos transmite a través de la concupiscencia de nuestros padres, esta noción, insisto, predominó hasta entonces la opinión de que la Virgen, al igual que el resto de los hombres, había sido concebida en pecado y santificada hasta el momento de nacer. Si bien la devoción a la Virgen María como Madre de Jesús había experimentado un notable crecimiento desde los primeros años de la cristiandad, está claro que desde la Baja Edad Media, la élite intelectual de la Iglesia seguía empeñada en determinar si la Virgen María, nacida 1500 años atrás, había nacido sin pecado, y los mejores artistas se devanaban la cabeza intentando hacer visible lo indefinible. La devoción a la Inmaculada Concepción, que se extendió por Occidente durante la Baja Edad Media, para el caso concreto de España, contó desde el siglo XIII con el apoyo decisivo de los monarcas, ¿sí? De la Casa de Aragón en ese momento, y posteriormente en el siglo XV se sumó a su causa Isabel I de Castilla, de la línea de los Trastámara. Después los Austria y los Borbones insistirían en esta misma postura. Pero regresando a Isabel la Católica, no podríamos omitir señalar que desempeñó un rol importante en la gestión y consolidación de la Orden de la Inmaculada Concepción, fundada por la portuguesa Beatriz de Silva en el año de 1489, orden que fue aprobada por Inocencio III y que, como así en una visión que tuvo Beatriz de Silva, la Virgen estaba vestida, las monjas de esta orden adoptarían el hábito acorde a estos planteamientos de túnica y escapulario blancos bajo una capa azul celeste. Para entonces, sin embargo, ya se había conformado dentro de la iglesia claramente dos bandos opuestos en la polémica. Por un lado, el de los inmaculistas, que reconocían fervientemente a María, concebida sin pecado original desde el primer momento. Este grupo estaba integrado por franciscanos, mercedarios y jerónimos, a los que se sumarían poco después los carmelitas, jesuitas, etc. El otro grupo es el de los maculistas, constituido principalmente por los dominicos y teólogos escolásticos, que afirmaban que María fue concebida al igual que el resto de los hombres con pecado original, si bien ya nacida en plenitud de gracia. Si queremos contextualizar, no podemos dejar de recordar que esta situación se mantendría así a lo largo del siglo XVI, prácticamente al tiempo que la amenaza otomana y berberisca crecía en Centroeuropa y el Mediterráneo, que cismas y reformas dividían el cristianismo y dejando al viejo continente sumido en una interminable guerra religiosa, después de la reforma religiosa de Lutero, y que América, a su vez, era colonizada y evangelizada a sangre y fuego. Sea como fue, lo cierto es que, como hemos dicho, el amplio apoyo popular a este culto hizo que se extendiera en gran parte de Europa, pese a no contar con una representación artística definida que fijara su imagen. Pero otro hecho que nos interesa destacar es que en menos de 100 años, la doctrina en torno a la idea de María concebida sin pecado pasó a formar parte de la identidad hispana a través de una intensísima campaña de propaganda literaria y visual. En efecto, el abordaje del misterio de la Inmaculada Concepción y la fabricación visual del mismo adquirió en la España del siglo XVII una dimensión inusitada. El poder político y la religiosidad se entrelazaron para convertir la pureza de María en un símbolo de la propia monarquía y de todos sus súbditos. Y es que, como bien se ha señalado por varios autores, la pietas austríaca, la piedad austríaca, como se le llamó a la devoción cristiana de la Casa de los Austrias, se apoyaba fundamentalmente en la defensa incuestionable de dos misterios católicos que eran sistemáticamente atacados por los protestantes: la Eucaristía
y la Inmaculada Concepción de María. Sin embargo, solo una centuria antes, la devoción a la Inmaculada Concepción, como hemos dicho, era cuestionada por una parte importante de la Iglesia y no existía siquiera una imagen aceptada capaz de evocar visualmente una creencia teológica tan compleja y polémica a la vez. Así, entre las distintas representaciones de la Virgen, que la mostraban como madre, como reina, como intercesora, como corredentora, etc., creció con fuerza paradójicamente la más compleja de todas, la que pretendía mostrar por medio de una imagen la Inmaculada Concepción de María, es decir, la de una mujer nacida de la concupiscencia pero sin mancha, o mejor dicho, sin concupiscencia. El conflicto fue creciendo y finalmente obligó a todos los fieles, papas, reyes, teólogos, eclesiásticos y pueblo a tomar postura ante una duda sobre la que solo cabían dos posibles respuestas. O bien María había nacido sin mancha del pecado original como el propio Jesús, o bien fue concebida como todos los mortales con el pecado heredado de Adán y Eva, aunque posteriormente su hijo naciera sin huella del mismo al ser procreado sin que mediara una relación sexual. Las primeras fórmulas para representar que la Virgen María había sido concebida libre de pecado original adquirieron una fuerte carga metafórica plagada de sutilezas, habida cuenta de que se sustentaban en los pasajes de su infancia, pasajes solo narrados en diversos libros apócrifos que relataban la historia de sus padres, Joaquín y Ana, de los que en los textos canónicos no se hace mención ninguna. Esas escenas son principalmente como la del casto abrazo o beso ante la puerta dorada que se dan Joaquín y Ana cuando cada uno por separado ha recibido el anuncio de un ángel de que ya en su vejez van a tener una hija a la que le van a poner por nombre María, etcétera, etcétera, etcétera. El abrazo o encuentro gozoso de Joaquín y Ana en la Puerta Dorada se utilizaba para simbolizar la Inmaculada Concepción, pues era creencia popular que la Virgen fue concebida del beso que intercambiaron los esposos allí. Este motivo plástico que se originó en Italia y otros puntos de Europa llegó a España en el siglo XV. Pero está claro que estas imágenes tenían el inconveniente de sustentarse sobre textos apócrifos. Es por ello que se hacía necesario el contar con una imagen de devoción mariana que fuese universal y estuviese dotada de un carácter emblemático, o dicho con otras palabras, con capacidad de síntesis simbólica para concretar un claro discurso visual, como nos dice Sergi Dominic. A este tipo narrativo se suma otro, también de carácter conceptual, como el de el árbol de Jesé. En lo tocante a este tipo está el texto bíblico según el cual de la raíz de Jesé saldría un tallo y de este tallo una flor y sobre esa flor vendría a descansar el Espíritu del Señor, basado o que se desprende del texto de Isaías del capítulo 9. Imagen en la que la raíz de Jesé es el pueblo judío, la rama es María y la flor es Cristo. A estos modelos visuales podríamos agregar ese otro en el que se aprecian las imágenes de Joaquín y Ana con tallos que brotan de sus pechos y rematan en una flor con la imagen de María, por cuanto que de la misma manera constituye una forma visual que alude a la genealogía de María para subrayar subliminalmente su pureza. Esta búsqueda hizo que se acudiera a las Sagradas Escrituras y encontrar ellas el camino para el reconocimiento de la Virgen. La clave sería la exégesis realizada entre María y tres figuras bíblicas: la esposa del Cantar de los Cantares, la mujer apocalíptica y María como una nueva Eva. Aquí nos parece necesario subrayar la importancia que en este proceso tendrá la visión de la mujer apocalíptica del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, por cuanto que es de ella de donde se desprenden elementos tan reconocibles en la iconografía de la Inmaculada, como son la corona de 2 estrellas, el sol a sus espaldas, la media luna y la bestia transformada en serpiente a sus pies. El cuadro que estamos viendo es de Juan Correa, se conserva en el Museo Nacional del Virreinato y es una síntesis de lo que leemos en el mencionado capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Ahí suceden tres visiones. La primera, una mujer a punto de dar a luz, que está parada sobre la luna, está coronada de estrellas, y que una segunda visión, una bestia intenta
de 7 cabezas se planta frente a la mujer para devorar a la criatura tan pronto nazca. Pero un par de ángeles, al momento de nacer, salvan a la criatura y le elevan al Padre Eterno. Entonces, la bestia tiene autorización para enfrentarse con la mujer. La mujer es dotada de un par de alas de águila, vuela hasta el desierto, hasta allá la sigue la serpiente, vomita agua para irla sitiando, en la tierra viene en su auxilio de la mujer y absorbe el agua, etcétera, etcétera. Y entonces finalmente está la tercera visión. Aparece San Miguel Arcángel, capitán de los ejércitos celestiales, que vienen a luchar precisamente contra la bestia Bermesa, símbolo del mal, del demonio y sus secuaces, y finalmente la vencen, la humillan, la derrotan y la hunden en los abismos. Esta mujer será justamente parte de este modelo que después va a ir prestándole o intercambiándole algunos de sus elementos para la conformación de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, no era nada sencillo que un cristiano infiriese la idea de la Inmaculada Concepción a partir de un árbol de Jesé o de una pintura de María como Nueva Eva, sin contar con alguna guía que le orientase en el laberinto de la interpretación teológica. En este cuadro de Vasari, que es una alegoría de la Inmaculada, están estas ideas. Y entonces realmente una obra un poco confusa y que no cualquiera sería capaz de seguir en su corrección, digamos, teológica, en donde está Eva, la primera mujer causante del pecado, de la introducción de la muerte en el mundo, etcétera, que hace necesaria la redención, y de ahí una mujer de la cual va a encarnar Jesús, etcétera. Entonces, ahí está el árbol, María, que culmina con la idea precisamente de la segunda Eva. A este mismo concepto obedece el cuadro de Luis de Vargas, que está en la Catedral de Sevilla, que es básicamente esta misma idea. El cuadro se le conoce como La Gamba, pero el título correcto se le ha dado como Genealogía de la Virgen María, ¿sí? En donde están nuestros primeros padres y después toda una serie de personajes del Antiguo Testamento, hasta llegar precisamente al árbol de Jesé, del cual está María como portadora de donde encarna Cristo. Por ello es que se abrevó en otras fuentes, como pueden ser la doctrina de los santos padres o las disposiciones de los concilios, y se optó también por aprovechar los símbolos marianos que habían aflorado durante la Edad Media y que se habían ido recogiendo en torno a María. Así se abrió camino a un nuevo modelo. El hallazgo de la expresión contenida en el Cantar de los Cantares de tota pulcra est, amica mea, et macula non est in te, que significa eres completamente bella, amiga mía, y estás preservada de toda mancha o no hay mancha en ti, misma de la que se desprende la idea de la concepción inmaculada de María. El hallazgo de esta frase en el Cantar de los Cantares hizo que esa expresión quedara vinculada a una de las primeras iconografías concepcionistas, la cual es conocida precisamente bajo el enunciado de Totapu. Esta primera iconografía puede considerarse entonces como una solución que venía ya a unificar y dotar de imagen propia a esta advocación. Y como vamos a ver en el resto de la charla con otras imágenes, este tipo iconográfico con muchas variantes va a predominar para la representación de la Inmaculada para el siglo XVI y va a ir evolucionando para las del siglo XVII y XVIII, y de ahí la importancia de la misma. No obstante que el origen del tipo se ha establecido en un grabado de alrededor de 1500, fue el tratadista Johannes Molanus, en su De Historia Sacratissimas Imaginum et Pictoricum de 1568, quien recomendó ahí en ese texto que la imagen de María estuviese sobre el creciente, la luna pues, con las manos juntas, rodeada de diversos símbolos marianos. Esos símbolos, que bien pudieran aludir a su pureza, provenían de letanías y oraciones medievales, pero de mayor forma tenían su origen en el Cantar de los Cantares y en otros textos del Antiguo Testamento. En estas primeras representaciones es también habitual incorporar en la parte superior al Padre Eterno bendiciendo o coronando a María. Esto es, como continuidad de la disposición icónica medieval de María como reina, aunado a la idea de la creación de María en la mente divina, anterior a los tiempos, esto es,
antes de la creación del mundo, como lo manejaban los franciscanos a partir de Duns Scoto. Esto es, que María fue concebida primero en la mente de Dios antes de crear el mundo. Al margen de la historia, sin haber creado el mundo, Dios ya tenía prevista la imagen, la presencia de María. Y desde entonces estaba ya concebida sin pecado. Respecto a las anteriores configuraciones iconográficas inmaculistas, esta nueva programación es muestra de un cambio operado en el discurso teológico. Los teólogos dejaron de lado los argumentos escolásticos, se basaron también ya en el estudio de la Biblia. Y si desde fines del siglo XV empiezan a imprimirse en estampas las más tempranas representaciones con grabados de Martín de Vos, Hieronymus Bierix, Cornelius Cort o Rafael Sadeler, que se difundieron por Europa y América, la nueva formulación inmaculista tendría un auge gracias a la pintura de estos tiempos, pero principalmente de unos pintores valencianos, Vicente Masip y su hijo Juan de Juanes. Ellos nos muestran a una María muy joven y con las manos orantes bajo Dios Padre o la Trinidad y rodeada de insignias lauretanas y del Cantar de los Cantares. De todas las versiones, la de Juan de Juanes es sin duda la más incluyente. Fue la encargada en la década de los 70s, algunos precisan la fecha, hacia 1576-77, y fue encargada por el padre jesuita Martín de Albero, que era el confesor de Juan de Juanes, quien había tenido una visión en donde se le había aparecido la Virgen y le había dicho que quería que se le hiciera una imagen así. El pintor no tuvo la imagen, la tuvo el padre jesuita, pero este le iba dando las indicaciones y después de una serie de tropiezos finalmente llegaron a este tipo de imágenes que estamos observando, en donde vemos ahora sí ya a una forma mucho más cercana a lo que ya para nosotros es mucho más frecuente y común entender como una representación de la Inmaculada Concepción. La fama de esta pintura de Juan de Juanes descansa no solo en su gran belleza, sino también en esta perfecta adecuación representativa de su imagen con la doctrina de la Inmaculada tal y como la elaboró Molanus aproximadamente una década antes. Y este modelo, a partir de entonces, sería muy repetido. En ella veíamos a una María adolescente, vestida con túnica blanca y manto azul, las manos en gesto de orar, y toda su figura resplandece o queda rodeada de nubes, con la luna bajo sus pies. Rodean a María varios elementos o símbolos de las letanías marianas, acompañados de sus nombres en filacterias: Pulcra ut luna, Civitas Dei, Hortus Conclusus, Turris Davidis, Porta Coeli, Electa ut Sol, etc. En la parte superior, Dios Padre e Hijo sostienen la corona sobre la cabeza de María, mientras la paloma del Espíritu Santo proclama por medio de una filacteria la esencia de la representación. Toda pulcra es amiga mía, et macula non es in te. Toda hermosa eres tú, amiga mía, y no hay mancha en ti. El número de símbolos a manera de alabanzas en su honor o atributos marianos no es constante, pues inicialmente la lista de estos emblemas estuvo formada por un grupo reducido que paulatinamente se fue ampliando. Extraídos del Cantar de los Cantares, son varios de estos, entre los cuales los más destacados son el sol y la luna, porque ella es electa ut sol y pulcra ut luna, refulgente como el sol o pura como la luna, dice el Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, bella como la luna, clara como el sol y terrible como un ejército en orden de batalla? Por otro lado, la fons hortotum, potius aquarum, viventium y hortus conclusus, huerto cerrado, hermana mía, fuente cerrada, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano, etcétera, también extraídos del Cantar de los Cantares, está presente con sus propias filacterias. Lo mismo que el lirio entre espinas, sicut lilium inter espinas, o la rosa también sin espinas, el lirio de los valles, la torre de David. Tu cuello, dice el Cantar de los Cantares, es como una torre de David construida por un ejército, que es una referencia a la Virgen como desposada de Dios y consiguientemente una representación también o referencia de la iglesia. Y también seguiríamos enumerando la Torre de Marfil, etc. Estos
símbolos habrían salido del Cantar de los Cantares. Pero otros símbolos están fundamentados en distintos libros también de la Biblia, como son del Antiguo Testamento, la ciudad de Dios, que sale de un salmo, o el espejo sin mancha del libro de la sabiduría, que sin duda es una de las definiciones más explícitas, un espejo sin mancha. María es justamente eso, refleja la luz. No hay luz en el espejo, pero sí la refleja y sin mancha. Entonces, en ese sentido, es una de sus definiciones más explícitas. Pero lo mismo está la puerta del cielo, que proviene del sueño de Jacob, del Génesis, o el cedro, que es una reflexión sobre las profecías de Ezequiel, y que también se menciona en el Eclesiastés, Stella Maris, la estrella del mar, que tiene su origen en un himno litúrgico medieval. Pero no convendría no olvidar que símbolos como la rosa sin espinas o la rama de olivo son usados como viejos símbolos de la pureza de la María o símbolos de la paz. Así pues, los símbolos que rodean a la Virgen provienen de distintas fuentes literarias y no pictóricas, principalmente de las letanías marianas utilizadas ya durante las letanías marianas utilizadas ya durante la segunda mitad del siglo XV, de entre las cuales la letanía dedicada a la Virgen de Loreto, la lauretana, es la que alcanzaría más fama. Esta última se dice que quedó compuesta aproximadamente hacia el año 1500. En suma, la configuración icónica de la tota pulcra debe mucho en su concepción al mundo medieval, literario, poético, fuentes escriturales, y estas correlaciones no se abandonarían del todo y se seguirían retomando con fuerza incluso ya posteriormente en momentos ya del arte barroco. La aceptación de la Virgen tota pulcra como modelo de representación de la Inmaculada Concepción, sin embargo, no fue inmediata. De hecho, la imagen no siempre se comprendió como un referente a la doctrina, de suerte que esta variante tardó algo en desplazar los modelos tardomedievales de representar la doctrina, esto es, al mismo tiempo de manera indistinta se van manejando estas representaciones de la tota pulcra, pero todavía se siguen haciendo alusiones al árbol de Jesé, a la segunda Eva, al abrazo de la puerta dorada de Joaquiniana, etc. Como imagen ya implantada en la tradición cristiana, se advierte en las primeras manifestaciones la inclusión de novedades que conviven con aspectos más tradicionales del tipo. Esto último se convertirá en algo definitorio de las artes visuales no hispanas, que a pesar de la aparición de un tipo definitivo de la Inmaculada, continuarán reproduciendo a la tota pulcra hasta avanzado el siglo XVII, conjugando arcaísmos y modernidad. Y es que junto a las representaciones de la segunda mitad del siglo XVI en la Nueva España, como hemos visto algunos ejemplos, tanto en pintura mural, conventos de Huecotzingo, o sobre madera, sobre tabla, como son esta Benedicta de Actopan o la Benedicta de Yuriria, o también mural, la imagen de esta tota pulcra del convento de Mestitlán. Como podemos ver en estas imágenes, aparece María sobre un espacio neutro rodeada de los símbolos letánicos dispuestos sobre celaje e identificados por filacterias en latín, pero al mismo tiempo se van dando algunos cambios en donde a veces está la eliminación de las filacterias y los símbolos están siendo sostenidos ahora por ángeles. De cualquier manera, poco a poco se fue generalizando una imagen que mantiene elementos de la tota pulcra combinada con otros plenamente asimilados de la mujer apocalíptica, esto es, de esta mujer que hemos visto con una serie de elementos que serán después muy repetidos para las Inmaculadas Concepción. Virgen representada con signos astrales, pero también con rayos del sol a sus espaldas, símbolos marianos que se distribuyen en el celaje, a veces con filacterias, con ángeles, y a veces están en el piso, en el suelo, etcétera. O sea, se van dando distintas variantes, pero se va haciendo más o menos un manejo con ciertas ideas que se mantienen. Varias razones están detrás de estos cambios. Aunque el Concilio de Trento no adoptó una postura rotunda en el debate, limitándose a aplicar las directrices del pontífice franciscano Sixto IV, el clima espiritual que generó el Concilio de Trento favoreció sin duda el concepto y el culto concepcionista. Es decir, el Concilio de Trento no tocó el tema, no se atrevieron ahí a declararlo ya dogmáticamente como verdad.
Sin embargo, sí dejaron muy claro un clima muy favorable para el culto concepcionista. A partir de la finalización del concilio y especialmente en el ámbito italiano, la nueva imagen de la Inmaculada se reforzó por medio de un dragón bajo los pies, subrayando su actitud beligerante contra protestantes y herejes. Este complemento iconográfico permitió incorporar sutilmente el Génesis a la representación inmaculista, combinando hábilmente en una misma imagen el primer y último libro de la Biblia, así como en una especie única, en una imagen única con referencias a la serpiente tentadora, pero también al dragón apocalíptico, transmutado de demonio impreciso a rebelde, cismático y herético. Y ya vimos cómo, junto a estas construcciones iconográficas, fue emergiendo otra de origen más complejo, a partir de interpretaciones de la mujer apocalíptica surgidas en el texto visionario de San Juan, concretamente en la visión de la mujer descrita en el capítulo 12, misma que ha sido identificada con la iglesia, sí. Esta mujer se le ha identificado con la iglesia, pero es que también se le ha identificado como la Virgen María, como lo deja ver claramente el hecho de que los atributos de esta, la aurora solar, las 12 estrellas que la coronan, la media luna o dragón serpiente, se convirtieron en símbolos marianos, como lo vemos en este cuadro de Francisco, en estas dos versiones de Francisco Pacheco, en donde vemos justamente a María coronada de estrellas, que tiene un resplandor detrás, quiere decir que está embarazada del sol de justicia, eso es, y el dragón ya a veces aún así desaparece, pero está la luna como símbolo mariano. Esto deriva pues de la mujer apocalíptica, o como estas otras versiones. Aunque carentes del apoyo de una definición dogmática, y pese a la encendida controversia teológica que de antiguo suscitaba el tema de la Inmaculada Concepción, alcanzó singular relieve en el arte español del 600 y no tardó en convertirse en uno de los más representativos de la iconografía de la Contrarreforma, como bien lo estudió Susan Stratton. Está el libro espléndido de Susan Stratton sobre la Inmaculada Concepción en el arte español, que es realmente un texto obligado para esta revisión. La actitud remisa de Roma y de la Orden de Predicadores, y aún la decretal anti-inmaculista del Santo Oficio, datada en 1644, solo incentivaron el celo de los cada vez más beligerantes impulsores de su culto, franciscanos, jesuitas, carmelitas, cabildos catedralicios, y desde la monarquía, desde el trono, se nombró una junta real y también fue apoyada por no pocos municipios. Y fue gracias pues al empeño de Felipe IV, el rey Felipe IV, que el Papa Alejandro VII, a través de la Solicitudo Omnium Ecclesiarum, reconocía el 8 de diciembre de 1661 la antigüedad de la piadosa creencia, autorizando el culto, generando solemnes y festivas celebraciones públicas. Ánimo festivo que aún habría de ir más con la aprobación en 1664 de su aplicación en España con carácter de fiesta de precepto. Es decir, aunque España insistía una y otra vez, Felipe III y después Felipe IV en distintos momentos, con representantes directos allí ante la curia papal, para que se pronunciara ya de manera oficial. Lo que el rey de España por lo menos consiguió es que para España sí fuera designada como patrona y se le designara una fiesta solemne con rezo pro, imágenes que pues obedecen justamente a este tono ya de exaltación, en este caso, por ejemplo, de un original perdido de Francisco Rizzi, un pintor de la segunda mitad del siglo XVII. Se van a desprender varios cuadros aquí en la Nueva España. Quiere decir que este cuadro parecería, se confirma esta versión, no se ha podido dar una prueba de ello, pero se ha mantenido siempre la sospecha de que este cuadro de Francisco Rizzi estuvo en México, puesto que varios pintores coloniales lo van a reproducir, y que estuvo principalmente en Puebla, puesto que varios artistas precisamente que estaban en Puebla son los primeros en copiarla, como es el caso de Pedro Ramírez, que por un tiempo trabajó allí. Este cuadro que vemos a la derecha se conserva en la Catedral de Guatemala, pero está salido del pincel de este artista que, insisto, vivió por un tiempo, se casó y tuvo hijos viviendo en Puebla.
o de Diego de Borja, del cual se conocen dos versiones, una de ellas en el museo y otra en la catedral, o también con modelos procedentes de España. En este caso, el de la izquierda se conserva, bueno, yo hasta ahí, la última vez que lo vi, se encontraba en la oficina del rector de la UAP, de la Benemérita Universidad de Puebla. No sé si ahora ya se encontrará porque forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Puebla, del Museo Universitario. Pero si bien es cierto que este cuadro está ahí luciendo una firma que dice Echave y que ha hecho suponer que el cuadro es de Echave Rioja, el tercero de esta dinastía de pintores, en realidad ahora más bien lo que pensamos es que se trata de una versión más de las numerosas que pintó Juan Carreño de Miranda, que junto con Ricci, el artista anterior que acabamos de ver, fue pintor del rey en la segunda mitad del siglo XVII allá en España. A la muerte de Diego Velázquez, el gran pintor de Felipe IV, el pintor del rey, el título de pintor del rey, lo van a tener precisamente Carreño de Miranda y Francisco Ricci. Y Ricci nos ha entregado la versión anterior con un cuadro que ha sido copiado aquí por varios pintores, o Carreño de Miranda, que hizo numerosísimas versiones, y una de ellas parece haber llegado aquí a México y conservarse ahí precisamente actualmente en Puebla. Y de ahí se desprenden variantes, como son esta que ya hemos visto de Juan Sánchez Almerón, que es una alegoría de la Inmaculada Concepción. Y vamos a ver algunos ejemplos de pintores novohispanos, los he ordenado de manera cronológica, desarrollado el mismo tema. Sí, esto es de Juan Correa, con todos los símbolos marianos. Este es Juan Rodríguez Juárez, con todos los símbolos desplegados al torno de María, pero varios ellos ubicados en un amplio paisaje en la parte baja, en donde está la Torre de David, la Palmera de Cádiz, el Pozo de Aguas Vivas, el Ciprés, la Casa de Dios, Puerta del Cielo, etcétera, etcétera. Está vestida con el sol, a veces el sol hasta tiene rasgos humanos, pero está el espejo sin mancha, el lirio, la rosa sin espinas, etcétera. Esta versión realizada por el padre Manuel, un jesuita que estuvo de paso aquí en México a principios del siglo XVIII. Él iba en realidad un jesuita, iba a Filipinas, pero aquí en lo que se concretaba su viaje, realizó varios cuadros para sustentarse, pues él como pintor fue haciendo varios cuadros y de su mano tenemos esta hermosísima Inmaculada, curiosamente de medio cuerpo, que es muy extraño. Generalmente las Inmaculadas son de cuerpo completo. Y sin embargo, está claro que este es un modelo español. Este es un pintor español que estuvo de paso en México en su camino a Filipinas, pero que el modelo es español. Simplemente basta con observar que repite lo que va a hacer Palomino en varias versiones. Aquí ilustro simplemente tres. Vean cómo repite el gesto de la cabeza girada en dirección opuesta a donde están las manos casi juntas, el broche al pecho, al centro del pecho, que se une por esas cintas rosadas. En estas versiones de Palomino puede cambiar el color del listón, pero en fin, es indudable que el padre jesuita Manuel aquí en México nos entregó esta versión, pero que tenía en mente estas otras de Palomino, que era el gran pintor de la época en España. O Francisco Martínez, que también está repitiendo el mismo modelo. Este cuadro se conserva en la Catedral de Chihuahua. O este enigmático artista Juan Francisco de Aguilera, que nos entrega este espectacular cuadro de la Inmaculada Concepción con jesuitas, fechado en 1720, que supongo que se trata de otro artista español que ha llegado a México por estas fechas y aquí realiza una obra corta, porque se conoce muy poca producción suya, pero que físicamente estuvo en México también. No simplemente porque este cuadro simplemente haya llegado, no. Sabemos que estuvo en México porque ha firmado, ha suscrito un documento en donde están varios artistas en el año de 1728 todos juntos. Entonces, esto nos da la prueba de que él estuvo físicamente aquí, por más de que su arte refleje también modelos más bien de corte español. Este es otro pintor español que vino a México, Fray Miguel de Herrera. Él era de origen canario y dentro de su amplia producción realizada aquí en la Nueva España, pues aquí se localizó este cuadro que fue subastado en Morton en diciembre del 2020. O del propio Francisco Martínez,
otra versión, pero ahora en un escudo de monjas. Miguel Cabrera, el gran pintor de mediados del 18, repite un poco el esquema de Palomino que ha traído aquí a México el padre Manuel, con una mayor dosis de originalidad. El cuadro está en Tasco, y así podríamos seguir enumerando una gran cantidad de obras. Unas últimas menciones de obras diferentes, como por ejemplo, estas Inmaculada Concepción, pero también como defensoras de la fe y como corredentoras, en donde sostiene al niño Jesús. Generalmente la mujer del Apocalipsis sí puede llevar al niño Jesús, pero la Inmaculada Concepción no lo lleva. En este caso es la Inmaculada Concepción que sí lleva al niño Jesús, pero lo lleva porque justos entre la Virgen y el niño dan muerte a la bestia. Y es que por esas fechas se manejó mucho un serio problema en el que quedó envuelta la iglesia, porque la presencia de la serpiente está desde el libro del Génesis, en cuando la expulsión de Adán y Eva del paraíso después de haber pecado. Dios maldice a la serpiente y le dice que una mujer pisará su cabeza, pero en realidad así lo hemos interpretado, pero después de hablar de la mujer, dice, y de la mujer que va a dar a luz y que ella aplastará tu cabeza. En realidad parece que se hizo una mala traducción. Lo que debería ser en masculino se tradujo en femenino, y entonces esto se lo cargamos o se lo aplicamos a María, como que ella es la que va a aplastar la cabeza de la serpiente para destruirla. Y parece ser que se debió a una mala corrección que lo puso en femenino, siendo que tenía que ser en masculino. Y entonces, un poco para hacer esta versión que aceptaba esta falla en la traducción, la iglesia asumía que ahí había quizá incurrido en un problema. Empezó a manejarse esta representación que también se le conoce como Inmaculada Franciscana, en donde vemos que María sostiene al niño Jesús, y ese niño Jesús, quien con una cruz de vara larga que se convierte en una arma, es quien le da muerte a la serpiente. O estas otras versiones de la mujer del Apocalipsis, que derivan de Rubens, del gran Rubens. Curiosamente, de este cuadro no hay algún grabado, conocemos un boceto, pero el cuadro de Rubens original está en Alemania, pero de alguna manera se debe de haber conocido en México, porque varios pintores la van a empezar a copiar. El primero de ellos es justamente José de Ibarra, en este hermosísimo cuadro que está en la Pinacoteca de la Profesa. Vean que ha hecho una seria adaptación del cuadro genial de Rubens. Ha suprimido toda la lucha que se da de la mujer apocalíptica, pero mantiene el gesto de la mujer con el niño, el ángel y el Padre Eterno en la parte superior. De esta misma versión tenemos más adelante a Miguel Cabrera, que nos realiza esta otra obra espléndida hoy en el MUNAL, y que pues intentó sí dejar la escena briosa del combate, aunque prefirió adoptar una postura más fácil de representación para San Miguel Arcángel, dado que aquí estaba en un escorzo que debe haberle significado serios problemas al pintor, a Cabrera, y prefirió mejor hacer una postura un poco más acomodada y dócil para su interés. O del mismo Miguel Cabrera, esta otra versión de la mujer del Apocalipsis, en donde, como vemos, ya es una Inmaculada Concepción. Como vemos, son básicamente imágenes intercambiables. Simplemente le ha suprimido las alas de águila, pero que estamos ante la mujer apocalíptica nos queda claro, porque aquí está San Juan, está la bestia bermeja de las 7 cabezas, está San Miguel con los ejércitos celestiales, etcétera. Está el niño que acaba de nacer de la mujer de este capítulo 12 del libro del Apocalipsis, etcétera, etcétera. En 1708, Clemente XI fijó en un breve como fiesta obligatoria universal para todos los católicos la fiesta del 8 de diciembre dedicada a la Inmaculada Concepción. Como hemos visto, antes esto había sido concedido exclusivamente para España, eso a petición expresa y debido a la presión que ejercían los monarcas españoles. Ahora ya Clemente IX lo extendió a todos los católicos del orbe. En 1760, Clemente XIII otorgó el patronato de la Inmaculada Concepción sobre todos los reinos de la monarquía española, ya no solo sobre España, sino ya sobre todos los reinos de la monarquía española, con rezo y oficio propio. En 1767, a pedimentos de Carlos III,
el Papa Clemente XIII otorgó la inclusión del título Mater Inmaculata en la letanía lauretana que acompaña el rezo del rosario. Aquí vemos a Carlos III que sostiene un papel en donde se lee justamente Mater Inmaculata. Gracias a Carlos III, el Papa incluyó en la letanía la imprecación Mater Inmaculata. En 1771, el mismo Carlos III fundó la Real Orden de la Inmaculada Concepción, la Real Orden de la Inmaculada Concepción. Y en 1774, el pintor novohispano Francisco Antonio Vallejo realizó este enorme cuadro que proclama la soberanía mariana sobre el saber. Esto es, María es la patrona de la universidad. Este cuadro se lo encargó la Universidad de México a Vallejo para decorar la escalera magna del edificio antiguo de la universidad, donde hoy está la Suprema Corte de Justicia, aquí en la Ciudad de México. Ahí estaba el edificio de la universidad. Bueno, en la escalera magna estaba este enorme cuadro. Para ahí fue encargado y fue hecho justamente con esta intención. Y ahí se recoge a Carlos III ya vestido con la indumentaria de la Real Orden dedicada a la Inmaculada Concepción, por eso los colores azul y blanco, y sosteniendo este papel que nos recuerda que él había conseguido la autorización de, incorporar la imprecación de Mater Inmaculata a la letanía. Pero este cuadro, como es para la universidad, entonces María está declarada como patrona de la universidad y como patrones secundarios son San Pablo y Santa Catalina de Alejandría, acompañada por doctores marianos y devotos, etcétera. Y en la parte baja, pues bueno, todo el aparato solemne con el Papa, justamente, Carlos III, Clemente XIV, el arzobispo Alonso Haro y Peralta y el virrey Bucareli. En síntesis, no exageramos al reconocer que el culto de la Inmaculada Concepción mucho se debe a la insistencia ejercida desde la monarquía española. La Iglesia vio con buenos ojos la devoción, pero tomó la causa con mucha prudencia y tardó en pronunciarse oficialmente sobre el asunto. Por mucho tiempo, los devotos de María habían solicitado a la Iglesia una definición dogmática en torno a la creencia de la Inmaculada Concepción. Así se había alcanzado en 1453 en el Concilio de Basilea. Ahí fue definida dicha creencia como verdad católica. Pero como este concilio tuvo el problema de que fue declarado cismático, la reunión como tal no tuvo fuerza de ley, entonces el decreto no funcionó. Poco después se insistió sobre el punto en los concilios de Letrán y de Trento, pero tampoco se alcanzó. Fue, como hemos visto, hasta el 8 de diciembre de 1854 que finalmente Pío IX promulgó solemnemente el dogma por tantos años anhelado, al declarar que por una gracia y un privilegio singular de Dios Todopoderoso, y en vista de los méritos de Jesucristo, desde el primer momento de su concepción, la bienaventurada Virgen María fue preservada y exenta de toda marcha de pecado original. Pero es el momento de regresar al cuadro de la Purísima que posee el Museo Amparo. En verdad, debemos comenzar por reconocer que no se trata de una obra de primerísima línea. No exhibe una calidad que nos entregue una obra de grandes vuelos. Pero esto no exime para que aceptemos que conserva el esquema compositivo y valores plásticos que nos permiten reconocer el itinerario iconográfico detrás de la imagen, acorde con las características que le eran familiares al autor del mismo, de este cuadro, y que le permitieron desembocar en una versión votiva llena de sinceridad y verdad, tanto para él como para el imaginario cliente que la solicitó. Es decir, alguien le solicitó esta imagen. Se trata de una obra ejecutada, al parecer, al óleo sobre al óleo y temple sobre tela. Es decir, que combina la pintura a aceite, pero también con la pintura sobre temple, que es con un aglutinante distinto. La base rojiza de preparación se asoma por algunas zonas faltantes de la capa pictórica, dado que el cuadro, aunque sí está en buenas condiciones, sí presenta ya vestigios de ciertos deterioros. Por sus dimensiones, mide unos 176 por 1,7, esto es 1,76 de alto por 1,7 de ancho, deducimos que fue un encargo de no poca importancia. Puede datarse hacia la segunda mitad del siglo XVII, pero no podemos descartar que sea de la siguiente centuria. María, vestida de blanco y azul, está al centro de la composición, de pie, de cuerpo completo y de talla casi natural. Se posa sobre un orbe con un cuarto lunar y 4 querubines.
Luce el cabello suelto que resbala ondulado por los hombros, tiene la cabeza inclinada y la mirada baja. Luce rostro de limpias facciones, con grandes ojos, nariz recta y boca menuda. Presenta las manos casi juntas a la altura del pecho y la pierna derecha ligeramente flexionada. Un fondo de nubes cubre la mitad superior del cielo, pero queda reservado un espacio circular que sirve de gran aureola en torno a la cabeza. El fondo de la sección inferior queda ocupado por un paisaje en donde simétrica e ingenuamente el pintor ha dispuesto algunos elementos propios de la letanía. Claramente se distingue el ciprés y la palmera, en tanto que apenas se adivina el perfil de dos construcciones en los bordes que pueden ser la Torre de David y la Puerta del Cielo. Basta observar la delicada factura del rostro, el correcto dibujo en el perfil de las manos y el brillo que muestra en el plegado de los paños para reconocer la buena formación del anónimo pintor. Es decir, tenía un buen oficio. Exhibe ser dueño de un trazo seguro y una pincelada suelta. Pero no podemos dejar tampoco de mencionar que la calidad desmerece mucho en la factura del paisaje de la parte baja, en especial en lo tocante a la ingenuidad o torpeza que muestran los símbolos marianos y las carillas de los angelillos. Ignoro si exista alguna información relacionada con el origen, historia o procedencia del cuadro. Yo no sé si se sabe de dónde procede el cuadro, pero aún suponiendo que resultara ser un cuadro realizado en el ámbito poblano, sería temerario intentar acercárselo a algún pintor en particular. Por lo menos yo no me atrevería a hacer. Considero que estamos ante una digna pintura que nos deja saber del amplio mercado artístico, de las aceptables aptitudes artísticas de los pintores y del fervor mariano que impregnaron el mundo hispano de ese tiempo. Como he mencionado, el tema de la Inmaculada Concepción cuenta con una amplísima bibliografía. Simplemente de los textos que yo tenía a la mano para preparar un poco estas líneas que he usado para esta charla, me atrevo a proponerles algunos de estos, sobre la Virgen en los concilios ecuménicos, el del texto de Jaime Cuadriello en el tomo 4 de este conjunto de obra coordinada por Juana Gutiérrez Sáez de Pintura de los Reinos y Entidades Compartidas, o el texto de Sergi Domènech, tiene varios, pero este en particular, que habla justamente de cómo fue la recepción de esta tradición hispánica de la Inmaculada Concepción en la Nueva España y concretamente del tipo de iconográfico de la Dota Pública. O el texto de Mínguez, Víctor Mínguez, de hacer visible lo indefendible, iconografía de la Inmaculada Concepción, y por supuesto el texto clásico, siempre citado, de Susan Stratton sobre la Inmaculada Concepción en el arte español. Bien, pues por mi parte no tengo nada más que decir y les agradezco muchísimo su presencia y su paciencia. Al contrario, maestro, le agradecemos muchísimo por esta súper interesante charla y estos datos que acaba de compartir. Nosotros en el chat ya tenemos algunos comentarios que queremos compartir con usted. Muchos son saludos. Gracias, gracias igualmente a todos. Agradecimientos de personas que nos siguen desde Nicaragua, de Wow. Texcoco, de Cuautla, de Puebla, por supuesto, de Ciudad de México, Pablo Amador y Paula, que le manda saludos, como siempre. Gracias, un abrazo. San Luis Potosí también tenemos saludos, maestro, y un agradecimiento de Gustavo Rascón. Vamos a esperar un momentito para recibir las preguntas que nos están compartiendo aquí. Pablo escribe: muchísimas gracias, Rogelio. Pablo, al contrario, qué amable, gracias, un abrazo. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, les agradecemos mucho compartirlo en la sección de comentarios de la transmisión que estamos realizando en Facebook para poder compartirla con el maestro Rogelio Ruiz Gomar. Esta pieza, esta obra, esta pintura está disponible para visita en las salas de arte virreinal del Museo Amparo, justamente donde está ubicada la línea del tiempo que tenemos para hablar sobre el periodo virreinal. En esa sala se encuentra la pintura de la Inmaculada, maestro. Espero que pronto pueda venir para que juntos hagamos el recorrido.
Me encantará. Y por cierto, aprovechando, ¿se tiene alguna información de dónde procede el cuadro? ¿Cuál sería su historia? ¿Fue donación? ¿Fue compra? Algo, no, no hay ninguna noticia al respecto, ¿no? No, ¿verdad? No precisa, solo es la compra de un lote y entre ellas venía esta pintura. Ya, Paula también la ha estudiado. sí. Vamos igual a esperar si ella tiene algún comentario al respecto. Hay una pregunta que dice, ¿en qué momento se incorpora la serpiente a la iconografía de la tota pulcra, perdón? Bueno, el momento exacto no lo sé, pero es justamente a raíz de esta serie de grabados que empiezan a manejar toda una serie de símbolos de las letanías alusivas a la pureza de María, en donde poco a poco va a quedar ir incorporándose. Y cuando se hace esta relectura ya con textos bíblicos y se menciona como la segunda Eva, después de la mujer por la que entró el pecado y la muerte, con la segunda Eva viene la vida y la redención. Y entonces en ese momento esa serpiente poco a poco va también entrando en juego, que después entra un poco en combinación con el dragón, que procede más bien de la mujer apocalíptica, que también es una imagen que por esas fechas se va a empezar a funcionar. Pero vamos, ahorita sí como que la fecha exacta no la recuerdo, algo se dijo a lo largo de la charla sobre este punto en particular. Muchas gracias. Paula Mus comenta, estaba tratando de recordar las distintas explicaciones de los picos de la luna hacia arriba o hacia abajo. ¿Nos puede contar? Ya, yo también lo tengo, y confieso que quizás estoy equivocado, pero creo que sí tiene que ver con que si la luna tiene con los puntos hacia abajo, alude al mundo otomano, y entonces es el dominio de la cristiandad sobre los herejes, etcétera. Y cuando está con los picos hacia arriba, sería el triunfo de María, que tiene que ver con esta imagen lunar, por un lado, que se menciona en varios textos, desde el Cantar de los Cantares, pero también del texto de la Virgen del Apocalipsis, en donde se dice que está parada sobre la luna. Pero Muchas entonces tendría ya los cuernos hacia arriba. Creo que esa es un poco la idea, pero bien en concreto, con mayor precisión, no lo sé. Confieso que no lo sé. Javi Muñoz nos dice saludos y felicidades. Me pareció muy interesante la transición de Miguel Cabrera en torno a la Virgen del Apocalipsis y la Inmaculada Concepción. ¿Podemos ver esa transición en otro pintor novohispano? Sí, de alguna manera, el caso de Cabrera es muy interesante porque nos ofrece este ejemplo, pero no dudo que se dé de alguna manera algo similar, en donde puedan estar, como digo, a veces parecerían que son elementos intercambiables entre la Inmaculada Concepción y la Virgen del Apocalipsis, y entonces en momentos se fusionan, se intercambian, qué sé yo. Pero vamos, no descarto la idea de que otros artistas pudieran también ofrecer ejemplos de una u otra modalidad iconográfica. Alberto Platas, ¿qué diferencia existe entre las advocaciones de la Purísima Concepción y la Inmaculada Concepción? ¿Son sinónimos? Perdón, no entiendo la pregunta, es que creo que es lo mismo, ¿no? Perdón. Sí, él pregunta que si son sinónimos la Purísima Concepción y la Inmaculada Concepción. Ah, sí, claro, purísima, inmaculada, claro, es exactamente lo mismo, sí. Sí. Sí, lo que pasa es que se prefiere usar Inmaculada Concepción porque habla sin mancha y viene de la frase esa de tota pulcra es amica mea, inmácula non esinte, inmácula, entonces sin mancha, inmácula, se agrega. Y es curioso porque en las versiones novohispanas, esto no lo comenté ya para no entretenernos más, pero en el texto y et bácula non esinte, y no hay mancha en ti, en la frase en latín, aquí los pintores mexicanos escribieron en varias ocasiones la palabra originalis. Y esto me llama la atención porque esto la Inquisición
parece ser que lo encontró no correcto y a Juan de Arrue le ocasionó un problema por tener un cuadro con esa inscripción así. Pero resulta que en de Chávez aparece así y en otros artistas lo he ido encontrando, como también Nelly Sigón. Hugo Armando Félix, con un Hola, afectuoso Hugo. saludo al maestro Rogelio. Un ¿Por qué abrazo. los pintores del siglo XVII se decantaron por pintar la vestimenta de la Virgen de rojo y azul cuando Juan de Juanes ya lo había hecho de blanco y azul? Misma recomendación que leemos en Pacheco más adelante. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que también fue un poco ir evolucionando y curiosamente también, como ya estaba la orden de la Inmaculada Concepción y las monjas vestían así, justamente, supuestamente porque la Virgen se le había parecido a Beatriz de Silva y había querido que se vistieran de esta manera, y todo parecería que ya a partir de un momento determinado, todas las representaciones de la Inmaculada tendrían que ir así. Sin embargo, en el mismo mundo español, Diego Velázquez, Zurbarán, en ocasiones la siguen pintando de rojo y azul, que son los colores que viste María en su vida terrena. ¿Sí? Es curioso, pero ya después se decantaron para el blanco y el azul y ya de mediados del siglo XVII en adelante, todos los pintores que yo ahorita trato de recordar, Murillo, por supuesto, Palomino, etcétera, ya la van a traer vestida de blanco y, digo, sí, de blanco y azul. Pero sí, aquí en la Nueva España también, en los primeros años, se da el caso de que Chávez la puede pintar de blanco y azul, pero Luis Juárez la pinta de rojo y azul, y Alonso Vázquez también de rojo y azul. Sí, sí, no sé si hay algo en torno más específico sobre la vestimenta para estos casos, pero creo que se fue poco a poco dando hasta que ya finalmente, por decirlo en términos coloquiales, cuajó utilizar el blanco y el azul. Y finalmente Claudia Marín pregunta, ¿en Claudia, fotos artísticos anteriores o en representaciones del arte cristiano temprano hay alusiones a María con estas características? no lo sé, confieso que no me preocupé mucho por hacer un rastreo más hacia momentos anteriores. Procuré centrarme a partir ya del momento en que la corona española empieza a insistir en la devoción. Una vez que se ha introducido a la iglesia occidental, España la acoge ampliamente, pero pero vamos, ignoro si en años anteriores del románico, de la Edad Media, deben de haber, sin duda, cosas. Sí sé que lo del abrazo de la puerta dorada, etcétera, el árbol de Jesé, tienen ecos tardomedievales, pero ignoro realmente, no sabría. Mil gracias, maestro. Son todas las preguntas que tenemos en el chat. Queremos agradecerle nuevamente por aceptar la invitación a compartir con nosotros esta charla que permanece tanto en nuestro perfil de Facebook del Museo Amparo como en nuestra página web para que posteriormente puedan volverla a consultar. Le agradecemos nuevamente a todos los que siguieron esta transmisión en vivo. Maestro, le mandamos un abrazo con Un muchísimo cariño. abrazo para todos, saludos, Esperamos verlo muy pronto aquí en el Museo Amparo. muy No, amable. que los esperamos para visitar las salas de arte virreinal y del siglo XIX del Museo Amparo. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias nuevamente, maestro Gracias. Luis Gomar. Nos vemos muy pronto.